Buenos días, bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué quiere la gente? Lo primero que notarán es que en esta edición no habrá un formato de video como lo había en las ediciones anteriores. Esto se debe a que he decidido hacer una pequeña adaptación en el formato, que creo que estamos dando un poquito más en la tecla en lo que a ustedes les gusta y a los comentarios que he recibido. A partir de esta edición, en Spotify haremos episodios más analíticos, un poco más profundos, nos meteremos en los datos en cada uno de los temas. Los videos no se van a abandonar, sino que simplemente va a haber un video semanal de 2 o 3 minutitos contando la idea central de lo que se transmite en esta edición. Y por otro lado, seguirá en paralelo entregándose todos los domingos en su casilla de mail a aquellos que estén suscriptos el newsletter con una versión escrita de lo que se habla acá. Entonces, la idea es que aquí en el programa, en el podcast, vamos a meternos un poco más en profundidad, vamos a permitirnos un poco más de tiempo y espacio para comprender los fenómenos, cosa que el algoritmo de Instagram y TikTok no deja. Lo que haremos en mis redes sociales es un video cortito, poniéndole un poco más de esfuerzo, un poco más de edición y yendo directo al punto. Aquí vamos a intentar comprender los hechos. Bien, metámonos de lleno entonces en la edición de hoy. Lo que estuvo ocurriendo esta semana, o la agenda esta semana, estuvo marcada por la presencia de Javier Milei, la delegación argentina en los Estados Unidos, en la Argentina Week, donde Argentina intentó vender al país como un destino atractivo para inversiones extranjeras. La Argentina Week ocurrió en un contexto donde la acumulación de acontecimientos parece en el mundo generar más confusión que claridad. Guerra en Medio Oriente, inflación global incierta, tensiones en la política monetaria de Estados Unidos, realineamientos políticos en América Latina y un proceso de reforma económica que en Argentina todavía busca consolidarse. La impresión inmediata es la de una superposición de crisis. Por eso creo yo que es un buen momento para detenerse y observar el panorama en su conjunto y recordar el mundo en el que los actores políticos y económicos están operando. El rasgo central del momento actual no es la simultaneidad de los shocks, sino la forma en que la política vuelve a estructurar la economía internacional. La energía reaparece como un activo estratégico, los bancos centrales se enfrentan presiones institucionales más visibles y los gobiernos toman decisiones económicas condicionadas por coaliciones políticas cada vez más fragmentadas. Ordenar el panorama implica entonces observar tres niveles al mismo tiempo: la transición política interna en ciertos países claves, el reacomodamiento de las grandes potencias y la forma en que esos movimientos redefinen los incentivos de economías periféricas como la Argentina. El momento actual, considero yo, no es simplemente un periodo de volatilidad económica, sino que es un momento de reconfiguración política del orden económico. Arranquemos entonces por Argentina. En Argentina, el gobierno de Javier Milei está intentando avanzar simultáneamente en dos procesos. El primero, el económico, del que hemos hablado mucho, que es estabilizar una economía que llegó al cambio de gobierno con inflación de 3 dígitos, déficit fiscal estructural y reservas internacionales negativas. El segundo es político, consolidar una coalición gobernante en un sistema institucional que todavía no termina de acomodarse al nuevo liderazgo libertario. En el plano económico, el programa mantiene como eje el equilibrio fiscal, el recorte de más de, por ejemplo, 60.000 puestos en el sector público, la reducción de más de 10.000 millones de gastos salariales y la decisión de sostener superávit primario son señales claras que el gobierno intenta darse a los mercados. En un país donde durante décadas el déficit fue la norma, la disciplina fiscal se empieza a convertir en el principal activo político del gobierno frente al sector financiero internacional. Pero la economía todavía no logra traducir esa disciplina en una recuperación sostenida. La recaudación tributaria cayó 10% en términos reales en febrero, el consumo continúa muy débil y la inflación sigue cerca del 3%. En particular, esta semana dio 2,9%. El gobierno apuesta a que la estabilidad fiscal y monetaria genere confianza suficiente para que el crecimiento llegue a través de inversión privada. En ese contexto, entonces, la Argentina Week en Nueva York cumplió un rol político clave. Más que una simple ronda de promoción económica, fue también un intento deliberado de reposicionar al país frente a inversiones internacionales. Los anuncios de inversión de empresas como Mercado Libre o los proyectos energéticos y mineros financiados por capital extranjero cumplen una doble función. Aportan recursos a la economía, pero además refuerzan la narrativa de que Argentina está dejando atrás décadas de intervencionismo económico.
Pero la dimensión doméstica de la política sigue siendo bastante frágil. El liderazgo de Milei es fuerte en términos de opinión pública, pero su estructura partidaria es aún incipiente. La Libertad Avanza funciona más como un movimiento político que como un partido institucionalizado. La conducción efectiva del espacio está recayendo en un núcleo muy reducido, donde sobresalen Karina Milei, secretaria general de la presidencia y principal organizadora del armado territorial, y Santiago Caputo, que es el estratega político y uno de los arquitectos de la comunicación del gobierno. Dentro incluso de esa cúpula de la conducción existen tensiones entre Karina Milei y Santiago Caputo. Pero además, ese núcleo enfrenta tensiones con actores tradicionales del sistema político. La relación con el PRO de Mauricio Macri es el ejemplo más claro. Mientras algunos dirigentes, como Cristian Ritondo, por ejemplo, mantienen una línea de cooperación con el gobierno, el propio Macri intenta preservar la autonomía política de su partido. La convención del PRO y las declaraciones cruzadas entre dirigentes reflejan esa tensión. El macrismo busca evitar que el espacio libertario absorba completamente su base electoral. Al mismo tiempo, el gobierno necesita gestionar la relación con los gobernadores, muchos de ellos pertenecientes a partidos tradicionales como el radicalismo o el peronismo no kirchnerista o pertenecientes a partidos provinciales. El equilibrio fiscal nacional implica transferencias más limitadas a las provincias, lo que genera tensiones políticas que el Ejecutivo intenta compensar mediante acuerdos legislativos puntuales. En el campo opositor, el peronismo atraviesa su propia etapa de organización. Tras la derrota electoral, el kirchnerismo mantiene influencia a través de figuras como Axel Kicillof, pero enfrenta cuestionamientos internos también de sectores más moderados que buscan construir una alternativa electoral menos confrontativa. Gobernadores como Sergio Uñac o Raúl Jalil intentan mantener canales de diálogo con el gobierno nacional, mientras el liderazgo nacional del peronismo permanece fragmentado. El resultado entonces en Argentina es que tenemos un sistema político que está en transición. Milei conserva iniciativa política, pero su coalición todavía no se termina de consolidar y la oposición aún no encuentra una figura capaz de reorganizar el espacio peronista. Yo creo que todas estas incógnitas se irán entonces despejando a medida que nos acerquemos al año electoral para las presidenciales del 2027. Pero si Argentina lo que está enfrentando es un desafío de construir credibilidad económica, Estados Unidos enfrenta uno muy distinto: preservar estabilidad institucional en un sistema político cada vez más polarizado. Desde el punto de vista económico, la situación es ambigua en Estados Unidos. Algunos indicadores del mercado laboral siguen mostrando fortaleza, por ejemplo, las solicitudes de subsidio por desempleo se mantienen bajas y los payrolls continúan creciendo. Sin embargo, debajo de esa superficie aparecen señales de enfriamiento, caída de la confianza empresarial, desaceleración en la construcción de la vivienda y tensiones en el consumo de los hogares de ingresos medios. El shock petrolero que ocurrió en la semana y que todavía no sabemos qué tan permanente será, introduce un nuevo factor de incertidumbre. En contraste con el episodio inflacionario que sufrió el país en 2022, el impacto actual puede ser más recesivo que inflacionario. Sin embargo, la inflación subyacente sigue mostrando rigidez y eso complica el margen de maniobra de la Reserva Federal. La política monetaria estadounidense también está atravesada por tensiones políticas inéditas en décadas. El presidente de la Fed, Jerome Powell, enfrenta presiones institucionales que reflejan el deterioro del consenso político en torno a la independencia del Banco Central. La nominación de Kevin Warsh como posible sucesor de Powell se convirtió en un campo de batalla dentro del Senado republicano, donde figuras como Tom Tillis bloquean su confirmación mientras se desarrolla una investigación judicial sobre el manejo presupuestario de la Fed. Detrás de esa disputa institucional aparece además un problema fiscal más profundo. El déficit federal proyectado ronda el 6% del PBI durante la próxima década y el servicio de deuda podría alcanzar los 4,6% del PBI de los Estados Unidos en la próxima década. Ese deterioro fiscal explica por qué sectores del Partido Republicano presionan por una política monetaria más expansiva. Donald Trump, por su parte, que domina el Partido Republicano con un control casi total sobre su base electoral, enfrenta al mismo tiempo tensiones internas dentro del movimiento MAGA. MAGA es el movimiento político de Make America Great Again que fundó, Donald Trump en la carrera de su primera presidencia. La política exterior, especialmente la guerra en Medio Oriente, divide a su coalición entre sectores más aislacionistas y sectores que favorecen una postura más intervencionista. Esta disputa es en parte también porque está en juego o está abierta la disputa por la sucesión de Donald Trump.
Mientras el vicepresidente, por ejemplo, J.D. Vance, se proyectaba como heredero natural y era un poco más aislacionista, Marco Rubio, el secretario de Estado, está al frente de las operaciones militares, también se proyecta como candidato y ha ganado espacio político y fortaleció su cercanía con Donald Trump gracias a las operaciones en Venezuela e Irán y probablemente en los próximos meses también en Cuba. Por su parte, el Partido Demócrata enfrenta sus propias dificultades. La fragmentación en las primarias para la gobernación de California refleja un problema de coordinación interna. La falta de liderazgo claro en ciertos estados claves podría generar resultados electorales inesperados, incluso en bastiones históricamente demócratas. La política estadounidense entonces atraviesa una etapa de reorganización interna donde el liderazgo de Trump sigue siendo dominante dentro del Partido Republicano, pero el sistema político en su conjunto muestra signos crecientes de fragmentación y aumentos de la polarización. Entonces, vayámoslo un poco a la geopolítica internacional. Digamos, pasamos de Argentina, vimos a Estados Unidos como la cabeza de América y como la potencia que intenta volver a ponerse en el centro del orden internacional. Pasemos ahora a la geopolítica internacional. El conflicto en torno a Irán ilustra, digamos, hasta qué punto esto que mencionábamos al principio, de que la economía se volvió a estar condicionada por variables políticas. El estrecho de Hormuz, que concentra cerca del 20% del comercio mundial del petróleo, está siendo, digamos, atacado, cerrado y hay amenazas de riesgo de minado de este estrecho que generaron el aumento significativo del precio del crudo del petróleo y obligaron a los gobiernos a intervenir directamente en el mercado energético. La decisión de la Agencia Internacional de Energía de liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas es la mayor acción coordinada de este tipo en la historia. Y la medida nos está reflejando un cambio profundo. La energía dejó de ser un mercado regulado principalmente por el precio y volvió a ser considerado un instrumento de seguridad nacional. Pero el impacto del conflicto no se limita solamente al petróleo. La interrupción de las cadenas de suministro petroquímicas amenazan con trasladar este shock energético a sectores como la electrónica, los semiconductores y la producción industrial. El aumento del precio de insumos químicos utilizados en la fabricación tecnológica es una señal temprana de este proceso. La geopolítica energética también está revalorizando a América Latina. Países como Brasil, Argentina y Venezuela, que poseen recursos energéticos, adquieren mayor importancia en un mundo donde la seguridad del suministro vuelve a ser prioritaria para los países centrales. Sin embargo, la región atraviesa su propia etapa de transformación política. Por ejemplo, en Chile, la llegada y la asunción de José Antonio Kast esta semana al poder marca un giro significativo hacia posiciones más conservadoras y promercado. Kast, ya en sus primeros discursos e intervenciones públicas como presidente, mostró que va a intentar construir una alianza estratégica con los Estados Unidos en materia de minerales críticos y seguridad, pero tiene ciertas limitaciones fiscales y expectativas empresariales que son cada vez más moderadas. En Brasil, el escenario político continúa dominado por la rivalidad entre Lula da Silva, el actual presidente, y el bolsonarismo. Encuestas recientes, sobre todo una de Atlas Intel, muestra un empate técnico entre Lula y figuras del entorno de Jair Bolsonaro, en particular quien se posiciona como el principal candidato opositor, el hijo de Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, lo que nos está anticipando una elección presidencial altamente competitiva en octubre de este año. Por su parte, en Colombia, quien también tiene elecciones presidenciales en el 2026, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta dificultades para reducir el déficit fiscal y controlar la inflación, mientras intenta reconstruir vínculos energéticos con Venezuela. Esa relación también refleja un cambio regional más amplio, la posible reintegración gradual de Venezuela al mercado energético internacional. Entonces, el momento actual no puede entenderse simplemente como una sucesión de crisis económicas o conflictos internacionales. Lo que está en marcha es una reorganización más profunda en la relación entre política y economía a nivel global. La energía vuelve a ser un instrumento de poder. Los bancos centrales se enfrentan a presiones políticas crecientes. Las cadenas de suministro se convierten en activos estratégicos y los gobiernos toman decisiones económicas condicionados por coaliciones políticas internas cada vez más fragmentadas. Argentina intenta insertarse en ese nuevo contexto ofreciendo estabilidad fiscal y recursos naturales estratégicos. Estados Unidos intenta preservar instituciones económicas que durante décadas garantizaron la estabilidad global. Y el sistema internacional se reorganiza alrededor de la competencia por la energía, la tecnología y los minerales críticos. Ordenar el panorama implica entonces reconocer que la economía global ya no se mueve únicamente como por fuerzas de mercado como lo viene haciendo en las últimas 3 décadas por lo menos. Se mueve
cada vez más por decisiones políticas. Y en ese mundo entonces comprender la política vuelve a ser condición necesaria para comprender la economía. Así llegamos al final de esta nueva edición. Como siempre, si les gustó, no olviden suscribirse, seguirme en las redes sociales y compartir este episodio. Y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias.